el día de hoy vamos a hablar del problema del mal, porque eso es lo que nos arroja el capítulo 3 de la segunda de Tesalonicenses, del verso 1 al verso 5, que fue lo que mandé. Al hablar del problema del mal, a fuerza se origina lo siguiente: ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas? Y bueno, lo antagónico, ¿y por qué a los malos les pasan cosas buenas? Siempre la cristiandad se ha hecho bolas con eso, y como mencioné hace 8 días, me parece, con la cuestión de elección, sí, a mí no me gusta meterme con lo que la cristiandad se ha hecho bolas por siglos. ¿Para qué nos seguimos entreteniendo con eso? A mí me gusta avanzar desde una arista, brincando donde se hacen bolas y metiéndome al asunto teológico. Eso es de hecho lo que nos importa. La exégesis y la teología no es otra cosa que actualizar las verdades escriturales. Bueno, entonces, el apóstol en esta sección, y tenemos presente que este material a Tesalónica, en la región Macedonia, Grecia, por allá, estaban pensando, bueno, es que Pablo tuvo la culpa. Pablo hacía sentir que la parucía iba a ser de facto, que Pablo no moría, es decir, que estando vivo iba a hacer el evento de la parucía. Entonces la gente, por la influencia de eso, porque incluso en las cartas lo refleja, se va con la finta y está esperando precisamente eso. Tanto que para terminar esta misma carta, pues ya ni quieren trabajar. Pero bueno, entonces, como el ambiente, la atmósfera era de una parucía inminente, pues se tenía que corregir de alguna manera, aunque la gente sí pensaba que Jesús iba a tener su manifestación en esa generación. Entonces el apóstol, su interés aquí es, como dice el primer verso, y me gusta mucho la expresión, y así dice en el idioma de la Biblia. Es una personificación, es como si la Biblia tuviera pies, vamos, porque dice que la palabra corra. Ahora, nosotros ya sabemos hasta el cansancio que la palabra de Dios es Cristo. Aquí el fundamentalista se hace bolas porque agarra la Reina Valera y dice es palabra de Dios, sin saber que es traducción, de traducciones, y que pasó por muchos años de copistas y que hay mucha bronca ahí. Pero bueno, la palabra de Dios es Cristo. Y esta es una revelación de la palabra de Dios. O sea, por poner en un ejemplo, la escritura está bajo de Cristo. Y eso es muy bueno enfatizarlo, porque luego la gente hace a la Biblia diosa, y la Biblia no es una diosa. La Biblia está subordinada a Cristo. ¿Sí? Cristo es lo supremo, es lo máximo, no hay más, es absoluto, es Él. Entonces todo lo demás queda subordinado. Entonces la Biblia no puede ser palabra de Dios porque la palabra de Dios es Cristo, pero sí es un testigo la Biblia de la palabra de Dios que es Cristo. Lo que quiero decir es, el trabajo de la Biblia es señalar a Cristo, apunta a Cristo, esa es su chamba. Y la cumple bien, aunque sean traducciones y copias y otros idiomas y copistas que meten la mano y a veces la riegan, pero al final cumple su misión. Ahora, cuando dicen que esto corra, ¿sí? Que corra, es el querigma. Cuando tú lees esto en tu Reina Valera, piensas que a la Reina Valera le salen patas y corren. Lo que estaba pensando el apóstol es el mensaje. ¿Qué pasó? No, lo que dijiste de la Reina Valera. Lo que dice la palabra de Dios te corre. Es el querigma. Ahora, ¿qué es el querigma? Déjame que te explique. El querigma es el querigma es el mensaje acerca de Cristo o el mensaje del testigo que señala a Cristo. O sea, pueden ser esas dos. Y una tercera es la interpretación que hago del testigo que apunta a Cristo. Todo eso es querigma.
Para tratar de ser claro, porque luego son cosas así muy técnicas, pero perítame forma se dice que lo difícil lo explico fácil, ojalá. El asunto es este. Querigma quiere decir un mensaje. En una palabra es un mensaje. Pero es un mensaje vivo. Es un mensaje que tiene tanto poder como autoridad. Pero tiene jerarquías. Ándale, suéter navideño. Y dicen que son feos, no hacen bonito. Hola. Ahí está todo ya después. Me hinco y te pido que yo. Es un mensaje jerárquico. Te explico. La revelación cristológica es un mensaje 100% absoluto. Y ese mensaje no tiene jerarquía. Pero es inspiración. ¿Qué te estoy diciendo, Willis? Querigma también es cuando el escritor sagrado recibe la revelación. Cuando recibe una verdad sagrada, una verdad transcultural y eterna. Por ejemplo, tú ves en la escritura mucho rollo, muchos párrafos. Cada párrafo es una unidad de pensamiento. Y en esa unidad de pensamiento está la verdad inspirada. Esa es mi chamba en los sermones. Por ejemplo, en el sermón que viene en un ratito, hay un rollazo de que el ángel se le presenta a la Virgen y le dice que sabe, que tú, que ya, que el Señor es contigo, la. Muy bien, todo eso está muy bien. Pero ¿qué fue lo que inspiró el Espíritu Santo? Para Dios, nada es imposible. Una sola frase es lo inspirado. ¿Qué hace el autor sagrado? De esa frase lo desarrolla explicando, aplicando, defendiendo o reiterando. Y usa su historia, usa su momento. Entonces ahí desarrolla esa verdad. El ángel vino con la Virgen y le dijo que nada es imposible para Dios. Eso es inspirado. Entonces, entendiendo eso, puedes manejar la escritura sin el fanatismo ni la superstición del fundamentalista. Que, por ejemplo, si yo le digo, oye, en los profetas eso de círculo de la tierra no se refiere a que la tierra era redonda, porque la cosmología primitiva de los judíos pensaba que la tierra era plana, y te lo demuestro con eso, de que no se alejaban del mar, alta mar, porque pensaban que se iban a caer, la verdad. Entonces el fanatismo lleva a creer que la Biblia es hasta un libro científico, y no lo es un libro espiritual que presenta a Cristo, insisto, apunta a eso. Con esto te estoy diciendo entonces que la inspiración es el primer querigma, y ahí no hay pierde. ¿Cuál es el segundo querigma en este orden jerárquico? Sería lo que tengo por escrito acerca de Cristo. Te estoy diciendo lo que Lucas escribe acerca de nada es imposible para mí. Descifra que el ángel viene, se le presenta a María y le dice, salve, Ese es el segundo querigma. Lo que el que recibe la verdad inspirada interpreta acerca de la misma, ¿sí? Con eso tampoco hay tanto pierde. Pero el tercer pierde, que es más importante, es el tercer nivel del querigma. ¿Cuál es? La interpretación que se hace de la revelación. Y ahí sí ya pasamos a muchos problemas, porque cuando no se trabaja la escritura científicamente, y déjame decirlo así, no me gusta usar ese término, pero tengo que usarlo, porque es cierto que el Espíritu Santo ayuda, ilumina para entender las verdades, sin duda, pero la Biblia es una biblioteca. Y si la gente pierde de vista que es una biblioteca y que tiene que ser tratada con la literatura que se está escribiendo, que no es igual poesía que prosa, que lógica, que narrativa, que cronología, o sea, tengo que distinguir qué tipo de literatura está empezando por ahí. Tengo que distinguir su geografía, quién escribe, a qué región. Ahí hay grado también de capacidad de desarrollo literario. Tengo que ver la época. Te lo pongo muy fácil. La gente ve dos dioses en la Biblia, en
en el Antiguo Testamento es un Dios bélico y en el Nuevo Testamento es un Dios pacífico. Y tenemos que hacerle ver a la gente, entiende que la civilización tiene que ir comprendiendo la naturaleza de Dios y le tarda. Por eso primero ven a Dios como eran primitivos y bélicos. Bien. Con todo eso, lo que te digo es que el problema hoy en las congregaciones, cualesquiera que sean, agarran la Biblia y le dan en la torre porque la abren de aquí para allá y dicen en el mismo nivel cualquiera de estos registros, como si no importara su geografía, historicidad, cultura, cosmovisión y un montón de cosas. Entonces, esa es la carencia de educación en las congregaciones. Por eso hablo del lado científico, al lado académico. Entonces, el tercer querigma debería ser el mejor, porque si ya está la verdad revelada, si ya el escritor sagrado la desarrolló, pues el tercer querigma sería, pues, lo interpreto, dramático, histórico, literal, de la mejor manera para tener la mejor interpretación. Pero pues esto es el problema. Todo esto fue nada más para decir que cuando el apóstol dice en el versículo 1 que el querigma corra, y fíjate, y glorificado también en el misticismo de las congregaciones, se entiende como que tiene, no sé, como un humo, y de ese humo salen truenos y salen cosas. Mira, hablar de gloria es hablar de la presencia de Dios en hebreo significa. Y esa Shekinah lo que está diciendo es, Dios está presente. Entonces, lo que está diciendo el apóstol con la mentalidad judía es que el querigma trascienda y honre a Dios. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo por la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que trascienda. Vamos, que no nada más ¿quiénes están? Hola, Yola, ¿cómo estás, Yolita? Hola, hola. Y quién sabe quién es, pero también hola. Saluda, que el querigma trascienda quiere decir que les caiga el 20, que llegue a lo que tiene que llegar, ¿sí? Y por eso que sea glorificado, o sea, que la presencia de Dios sea honrada y el oyente edificado. A mí me gusta mucho describirlo, que Dios honrado, la iglesia edificada. Eso es glorificado, pues, Dios honrado y el cuerpo edificado. Eso es lo que está diciendo, por querigma que corra y que Dios sea honrado y la cristiandad edificada. Dice como lo fue entre ustedes. Ahora, ¿qué es el querigma que lanza? ¿Qué es lo que quiere que trascienda? Es el asunto que va a tratar. Que nos libren de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y entramos a lo que es el problema del mal. Mira, le decía a Purito, y aquí sería la lección, la clase más fácil, porque me toma 15 segundos, de explicar el problema del mal, porque el creyente también se hace bolas, sufre, se retuerce. ¿Por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? ¿Y por qué los niños tienen cáncer? ¿Y por qué atropelló el borracho a la señora embarazada? Ya sabes. Pero primero, en teología, cuando usamos el término problema, no, es un tecnicismo, es jerga teológica. No lo usamos como lo usa la persona común. La persona común, cuando emplea el término problema, quiere decir una dificultad que tiene que resolver de alguna manera. ¿Sí? Tengo un problema con la cañería. Pues hay que traer al plomero para que arregle la tubería. En teología, cuando decimos problema, nos referimos a un asunto que no tiene definición, pero que por ser indefinido no estamos ausentes de él. O sea, es una realidad, aunque no tengamos la capacidad de poder manejar esa realidad. No es un fantasma, no es ficción, no es una figura, es algo real, pero no tenemos la capacidad de
manejarlo. Entonces, el problema va a traer como que una consecuencia natural, que en un segundo voy a hablar de ella. Pero entonces cuando decimos en teología el problema del mal, hablamos de una realidad que no podemos manejar, pero es real, y que por ser real y no podemos manejar, y aquí viene la colita, la clasificamos en el vasco archivero, en el vasto almacén de misterio. Punto. Como cuando en tu casa tienes tiliches y no sabes dónde ponerlos y agarras un cuarto o un ropero o un sitio y ahí botas todo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Pero ahí lo boto y cuando te cambias de casa abres ese cuarto y hasta miedo da, mejor ya lo quemas, ¿no? Ahí guardaste todo lo que venías arrastrando de años que ni sabes qué es o para qué, eso sí supiste, pero ya no lo usas, es sentimental, ya ahí lo dejas. Algo así es en teología el misterio. Tenemos un almacén donde metemos un montón de cosas y hacemos así. Y ahora, cuando abrimos ese almacén, la respuesta es obvia, en la parucía. El apóstol dijo y dijo bien. Ahora veo, tienes traducido como en espejo, en ese tiempo no había espejo. ¿De qué habla el apóstol? Ahora veo como en el arroyo, como en el lago, cuando te asomas y te tratas de ver en un lago, en un río, en una cosa así, y no te ves todo lo hermoso que eres, porque pues, el agua luego rebota. Oigan, en Culiacán estuve tomando del grifo y no me morí. Bueno, te asomas y ves así todo raro, dice el apóstol, así vemos, pero en la parucía vamos a ver todo clarito. Pero fíjate que a mí no me apura, ¿eh? Yo meto en el almacén del misterio N cantidad de cosas, y mira qué preocupado estoy de que en la parucía me explique el Señor o lo sepa, porque dice que ahí tendremos el conocimiento último. A mí no me importa, yo en la parucía voy a echar la flojera. O sea, me llevaron unas pliegas en el ministerio que lo último que quiero es seguir escarbando. Ahí ya. Salud, Turito, ¿qué? Dice que la parucía le vamos a preguntar a Dios, pero ya vamos a estar glorificados. Sí, claro. Ahora, eso de que le vas a preguntar, más lo decimos nosotros, la escritura no lo presenta. Ahí vas a tener ya el conocimiento pleno. Pero te digo, a mí lo último que me va a importar es querer seguir haciendo reflexión. Ya voy a echar la flojera y me voy hasta la última vía, como se llame, de la última galaxia, hasta el último rincón. Oye, que ya están las ovejas que allá se queden. Yo me largo los primeros 150,000 años luz, no sé. Nada más a ver la inmensidad sin ya tratar nada de nada. Bueno, el hecho es misterio. Pero tenemos que darle un manejo, por eso es algo real. Porque tampoco es decir, es un misterio, me cojo de hombros y me voy. Pastoral, mira, la teología tiene una prima hermana que se llama pastoral. La pastoral es la actividad que hacemos de la teología prácticamente con las ovejas. No necesariamente quiere decir, le voy a descifrar, porque muchas cosas no sabemos descifrar. Te voy a dar un ejemplo. La muerte. Con el problema de la muerte, que es real y que no podemos descifrar al 100. Porque, oye, ya voló, se queda, resucita, y la manera simple es, mira, Dios es absoluto, y en ese absolutismo, cuate, junto con todos, ya estamos allí. Pero en el Espíritu Santo hay que vivir el presente, el cronos, y entonces se espera la resurrección. Pero, ¿qué hace Dios? Entonces lo que decimos es pastoral del problema de la muerte, de la teología de la muerte. Mira, está con el Señor. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos, hablando del problema del mal, que es un misterio, pero tengo que meterle pastoral, tengo que acceder a las ovejas con esta realidad que es indescifrable, pero de alguna manera alivianarlos en su discipulado. ¿Cómo se maneja pastoralmente? Aquí ya no es teológicamente, es pastoralmente, es la prima hermana de la teología. ¿Cómo se maneja pastoralmente el problema del mal? Mira, se maneja con dos términos que también te van a caer así como que hay que simple. Es oración
y es resignación. Ay, a mí no me lo dijeron porque a mí no me importa, pero a gente que le importa, que pierde el cabello y se va quedando pelón, sobre todo en la escuela. Yo me quedé pelón ya en el pastorado. En la escuela tenía la cremita, pero en la escuela ya varios cuates empezaron a quedarse pelón. Todos le decían, porque buscaban de todo y me daba risa porque se ponían hasta, ¿para qué te digo? Pero hasta cosas asquerosas en la cabezota. Y me daba mucha risa que una vez de veras a uno bien maje que se lo agarran y le dicen, no, la resina, ¿de qué? ¿De qué hablo? Y empieza el otro baboso, no, la resignación. Bueno, eso fue sobre alguien que estaba quedando pelón. Pero aquí el problema de mal, y decimos resina, pues tiene que ser pastoralmente muy dulcificado, pero con mucha azúcar, como le están poniendo ahorita al credicor. Mira, dice, no, ya no, es que si no le dije con claridad que allá hay un barman que nos lo iba a hacer y el pobrecito anoche, pellón. Bueno, la Mary Poppins dice, ya les quedó a ustedes para Navidad y Año Nuevo. Dice La peor medicina. la canción de Mary Poppins, es que la peor medicina con azúcar se puede pasar, ¿no? Porque la medicina es muy amarga. Mira, para manejar el problema del mal, pastoralmente, tiene que llevar mucho dulce, porque estamos hablando de personas que quieres y que han sido afectadas. Si no es que tú o los que amas, insisto, o las ovejas, y han sido afectadas por estas circunstancias espantosas que hace ratito ilustré a modo de ejemplo y lo agarré rápido, pero cuando ya es una cosa que está pasando a la gente, pues es la locura. El que atropella al inocente, el que una bala perdida, todo eso. Y bueno, tiene otras manifestaciones como el cáncer, y ya sabes, la gente empieza, ¿por qué a mí? Y luego le dicen, ¿por qué no a ti? Y no te preguntes por qué, sino para qué, ya sabes, todo eso que es la farmacia de similares, las recetas rápidas que se dan en el cristianismo, sin la profundidad de vida ni el tacto de vida. Una cosa muy importante con el problema del mal pastoralmente es la necesidad del desahogo, y por ahí empiezo. Lamentablemente se maneja también en mucha esfera cristiana que el creyente no sufre, que el creyente no llora, que el creyente no tiene por qué compadecerse o deprimirse, como lo manejamos hace unos domingos. Pero el creyente no es una máquina, el creyente siente. Y tenemos un montón de ejemplos de paladines bíblicos y del mismo Cristo, cuando sacarnos de onda emocionalmente por muchas razones, se desahogaban, se manifestaba eso, ¿no? Bueno, sabes que Jesús lloró. Entonces, ¿qué con el problema del mal con la oveja? Que se desahoga. ¿Qué es desahogo? Llanto. Mira, no pasa con todos, pero con quienes tengan que pasar, ¿qué pasa? Renegar. Es como vomitar. Mira, cuando comes un alimento que hace daño, que está echado a perder o algo, lo que el cuerpo hace es arrojar. Entonces, en las cuestiones estas de consejería se dice mucho la necesidad de vomitar, usando ese ejemplo, pero emocionalmente, de arrojar lo que te está afectando, ¿no? Que vomita. Y obviamente, perdón, el ejemplo es medio asqueroso, pero un vómito ensucia y apesta. Entonces, el desahogo pues va a ensuciar y va a apestar. La gente a veces necesita renegar, a veces necesita hasta maldecir, a veces necesita hasta blasfemar. Mira, estoy hablando de los extremos según los temperamentos. Si alguien es muy pasiflorino, pues su desahogo va a ser muy tranquilo. Pero si alguien es muy pasional, muy violento, muy extrovertido, pues su desahogo va a salpicar. Entonces hay que estar preparado, porque me ha pasado que hay gente que se desahoga y el creyente, en vez de abordar el desahogo
del que se está desahogando se asusta o se enoja, ese es un blasfemo. Entonces, pues tiene uno que estar preparado primero para ayudar al desahogo al otro. Y la preparación es entender que es un vómito. Y vaya ejemplo, pero pues el vómito apesta y ensucia, entonces hay que entender que el que se desahoga, pues va a pasar eso. No en todos los casos, pero sí puede pasar, y por lo menos el llanto. Y cuando pues es el llanto, pues dejarlo que llore. Incluso lo dije en estos domingos de depresión, darle chance incluso a la depre un par de semanas, 3 a lo máximo, ¿no? Y ya empezar a ayudar a la actividad, pero por lo pronto dejarlo, porque eso es importante. El problema del mal raspa. La petición del apóstol es que seamos librados de malos. Y explica, pues no es de todos la fe, eso es evidente. Les digo que el problema del mal es un verdadero misterio, porque pues no puedo descifrarlo, pero pastoralmente sí abrigar al que sufre. Pero primero Satanás, ¿no? El lugar de Satanás. Luego, la permisividad de Dios sobre la actividad satánica. Dime tú si no entramos a un problema real para descifrar eso. Luego, ¿por qué se le da la potestad del mundo? Bueno, la respuesta teológica es por el pecado, ¿no? Entró la muerte, el mundo es mortal, es pecador. Entonces, su reinado se expresa con mucha mayor energía, ¿no? Por eso es el príncipe de este mundo, dice Jesús, del reino caído, no del reino ya de la eternidad. Pero pues eso es una cosa difícil de manejar. Y luego lo que yo he dicho también mucho es que pues es un siervo no redimido de Dios, porque pues al final no va a ser nada autónomo, siempre tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. No es un yin yang. A mí eso me pone triste cuando la gente cree que es una lucha de fuerzas a ver quién gana. Y Dios es Señor absoluto, Jesucristo es entronizado, o sea, no tengo los términos suficientes porque necesitaría como 1000 términos para describir lo poderoso de Cristo, pues. Y el diablo no puede asomar la nariz ni siquiera en ese renglón, pues. Eso es una criatura, pero es una criatura no redimida. Y como tal, es también servidora de Dios. Y aquí entramos a la cosa gruesa del misterio. ¿Cómo es que hace el trabajo sucio? Te digo, no hay manera de descifrar, pero hay manera de acompañar al creyente en el dolor. Las circunstancias pueden arrojar mal, que el tsunami, que el terremoto, que el cáncer, pero de alguna manera, si no es que tenga un origen, tiene que ver con el humano. De hecho, la misma creación, teológicamente dice el apóstol, también está caída y también llora y está esperando la parucía. Aún la creación espera cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Entonces, si nos ponemos así de tajantes, la mano del hombre causó todo, directo o indirecto. Entonces, cuando el apóstol dice, nos libre de hombres malos, está manejando ese absolutismo, porque aún la natura y las circunstancias pues traen esa avalancha de derivación de la actuación humana. Te estoy diciendo, enfermedades y pandemias han tenido que ver también con la mano del hombre. No que en un laboratorio hicieron el virus, pero sí su desaseo, su insalubridad, su comida inadecuada y muchos etcétera, lo vamos rastreando y alcanzas que está en la mano del hombre, quién sabe hasta cuándo y cómo, pero de alguna manera somos los causantes. Y aparte de lo circunstancial, que obviamente pues sacuden, ¿quién quiere que en un temblor se le caiga a su casa y luego lo peor que la del vecino no? El vecino es un pagano, borracho, adúltero, su casa intacta. Y el creyente que no falta, que ofrenda, que está siempre, chin, se cae su casa. ¿Me explico? Esas circunstancias tan adversas, voy a decir,
grotescas, que grotesco quiere decir ridículo, tan obscenas, y ponle de pilón ya el mal encarnizado, ¿no? El individuo. Y ahora, pues el hombre siempre ha sido pecador. Ahora lo que sabemos del hombre es porque pues hay una difusión extraordinaria. Todo por los medios se conoce al instante. Eso es de lo que habla el apóstol, que en un átomo, la presencia de Dios en una fracción de tiempo. Como hemos avanzado en información, en la parucía todo el mundo se va a dar cuenta de la presencia del Señor. Ya sea porque lo estás viendo, te está tocando verlo, o porque los netbooks lo están tomando, algo así. Entonces, el caso es, ahora estamos más informados y más rápido de la maldad humana. Pero desde que el hombre agarra, bueno, desde que Abel mató a Caín, nadie contestó. ¿Cómo crees que se trata? Exacto, de haber estaban despertados. Desde que Caín mata a Abel, el fratricida, el homicida del hermano, pues desde ahí está, qué mejor expresado, un corazón torcido. Entonces el hombre es malo desde siempre. Mentira, luego lo que dicen algunas gentes que tienen mucho foro, que el hombre es bueno. Dice la escritura, el hombre es malo, no hay bueno uno. O como me dijeron ahorita, ¿no? Que dijo un hombre al genio, ¿qué deseo quieres? Dame a la mujer más buena del mundo, la más buenota. Y que le da la madre Teresa. Bueno, señor. Entonces, lo que pasa es que ahora sabemos más rápido, ¿no? Y además el hombre tiene más maneras de expresar su maldad. Antes a lo mejor a pedradas o puños, ahora con un arma, en fin, pero el hombre per se es malo. Entonces, cuando digo oración y resina, cuando dice el apóstol que seamos librados de hombres malos, esa es la oración, pues es lo que está pidiendo. Oren por nosotros, dice el verso 1, ¿no? Para que seamos librados. Nuestro Señor Jesucristo lo hace en la oración modelo. Líbranos del malo, pero ahí usa el sustantivo personificado, no abstracto, sino alguien. Y dice del malo, de Satanás, que es el que empieza todo este relajo, ¿no? Y aquí el apóstol extiende, ¿no? Al mundo invisible, al mundo visible, todos los seres malignos. La oración a priori es líbranos. Y la resina, ¿cuándo entra? Cuando en esas circunstancias misteriosas, con el problema del mal, nos toca. Puedes ponerle el nombre que quieras, prueba, tentación, disciplina, ponle el nombre que quieras, pero una cosa sí te digo, tienes que tener mucho cuidado si usas el término castigo de Dios, por varias razones, entre ellas, a veces el efecto de la causa del hombre trae en sí mismo su castigo. Hasta se dice en un refrán, en el pecado lleva la penitencia. Vas conduciendo borracho, chocas, te matas, pues vaya, ¿no? Pero cuando matas a terceros es el asunto, bueno, pero estamos diciendo cosas que el hombre paga por su maldad, ¿no? Otras, ¿no? Pues simplemente sucedieron. Y en el hecho de suceder, y poner el ejemplo del vecino que se cayó la casa y que no se cae y así sí. Prueba, tentación, disciplina, castigo. Yo he dicho mucho que Dios no anda atrás de la gente castigándolo. Pero, dice Hebreos, y dice bien, que existe una disciplina. Y dice que es una disciplina que no trae gozo, sino que trae tristeza. Y esa disciplina, yo no le llamo castigo, la disciplina es formación, es educación. Nada más que a veces, como decían las maestras antiguas, la letra con sangre entra, a veces no entendemos si no es de una manera que nos doblegue. Y para doblegarnos, a veces tienen que salir lágrimas. Pero no es castigo, es formación. O sea, no es un Dios sádico que le place el sufrimiento humano.
Es un Dios de amor que tiene que, como uno con los hijos, a veces decir, no es por ahí, para que entiendas bien esto, ¿no? Puede suceder, pero no me gusta decir ni prueba ni tentación porque en español son dos términos separados, en griego es uno solo. Y para saber cuándo es cuál, está canijo. Y más bien diríamos, es que la prueba viene de Dios y la tentación del diablo. Sí, pero ¿cómo sabes cuál es cuál? Y más cuando el otro es un servidor. Entonces, el caso es que lo que necesitamos es, como dice Santiago ahí, pedir por sabiduría, igual la oración, pero también es la resina, porque también Santiago dice, ¿no? Date cuenta que esto te va a ayudar en tu madurez, ¿sí? Yo he dicho mucho que las crisis no forman el carácter, sino lo muestran. Entonces, es un termómetro también el mal para ver cómo anda uno, en qué nivel se encuentra en base a su reacción. Pero si uno en oración y con perseverancia en el discipulado, sin rendirse ante el Señor, es decir, rendirse con el Señor, pero no ante el Señor de que deserto, renuncio, me voy, sino que persevera en la fe, como en Hebreos 11, los héroes que los matan, los pasan a serra, todo eso, y son perseverantes. El creyente, aún con el mal, debe demostrar su perseverancia, esa es la resina. No rendirse, no lo comprendo, no lo entiendo, me pegó a mí, me pegó a alguien que quiero, me duele, lastimó, está muy feo, pero no nos rendimos. Yo tengo muy presente una señora que perdió bebés, estuvo muy triste eso. Eso fue entre semana y el domingo estaba en la iglesia. Y le dijeron, ay, tú acabas de pasar esta tragedia, ¿por qué estás aquí? Dice, porque es el mejor lugar donde puedo estar, donde me quieren, ¿no? O después del sepelio de esta niña de 7 años, tan terrible, su abuela y su madre en el culto, primera fila, el domingo, ¿no? Entonces, la perseverancia, fíjate esa palabrita hipomen en griego, paciencia traducida en varias versiones, pero equivocadamente, sino de que no me rindo, de que estoy dándole, es la marca del creyente y es la resina. La resignación del que está perdiendo pelo, ni modo, me aguanto, me voy a quedar pelón. La resina en el creyente, la resignación, no es me quedé derrumbado, sino se levanta, encoge los hombros, se soba, se limpia lágrimas, mojos, se soba el moretón y sigue adelante, sigue adelante. ¿Dónde te dije antes pastoralmente? Pudo renegar, pudo maldecir, pudo enojarse, pudo deprimirse, pero se va a levantar. Esto es el chiste. Y eso es lo que expresa en el verso 3. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. ¿Qué está diciendo lo que te acabo de decir? Mira, guardarte del mal no es que no te pegue. Guardarte del mal es que no te tumbe. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El creyente luego quiere, como buen católico supersticioso, traer sus medallas, sus escapularios y que se persigue, que no le pasa nada. El discípulo dice, pues yo me aviento, vivo, sí, tengo riesgos, participo de la vida, cumplo mi discipulado, mi seguimiento, sí, me pegó el mal, me lastimó, me ponchó, me puse triste, pero yo sigo y entiendo una cosa, que a veces la enfermedad, la muerte, las circunstancias, la bala perdida, el atropellarme del loco borracho, cumple también con esto de ir a la parucía, de estar en la presencia de Dios. Cuando la gente dice, mira, en la semana acaba de morir una persona que en un momento fue nuestra oveja, en Zamora, muere por comer fresas acostado, un hombre más o menos de mi edad, estaba acostado comiendo fresas. Se broncoaspira, se le va la fresa, se ahoga y se muere. Parece una muerte tan estúpida. Oye, ¿cómo te ahogas comiendo acostado en tu cama viendo la tele? Pero sucede. Ahora, ¿qué decimos? Dios, decimos. Al final, fue la manera en que llega a la parucía. Está en la presencia de Dios. Por eso, dice Corintios 15, ¿no? Es superior a la muerte la expectativa de la presencia de Dios en nuestra vida. Te estoy diciendo, yo no veo a Cristo cuando se muere alguien que quiere.
Pero sé, por la fe, que eso ha hecho que Cristo opere un poder poderoso, vaya las expresiones, teniendo a esta persona en su reino, en sus brazos. Y entonces lo que puedo decir es, absorbida la muerte en victoria. Si lo peor que nos puede pasar es morir, y esto está garantizado, que la resurrección nos levanta de la tumba, entonces, ¿dónde está la derrota? ¿Me explico? ¿Dónde está la tragedia en sí? Parcialmente, pues sí, le dijimos a la viuda, oye, qué triste estuvo esto, qué sorpresivo, te acompañamos en tu dolor, pero al final la conclusión es que cumplió al final la voluntad de Dios. Por un accidente, por una torpeza, al final el que gana es Dios. Y el hombre, yo lo que le digo a Perita, es otro que se me adelanta, que es rico, que está en la presencia de Dios descansando. O sea, pues al final es eso. Por eso el verso 3 hay que saberlo leer. Fiel es el Señor. O sea, va a ganar. Siempre gana. Y te hace ganar. Por eso la victoria de Cristo pues, es compartida con el creyente en su elección. Entonces al final, el problema del mal, que es un misterio, pero que es una realidad, pastoralmente lo podemos atacar y cubrir precisamente con la fe. Si no, pues entonces, dijo el apóstol en Corintios 15, estamos jugando juegos de teololo, nuestra fe es vana y es lo más tonto que podemos hacer, venir a las reuniones. ¿Qué le Teo? Entonces, sigue ganando Dios, sigue ganando nuestro Señor Jesucristo y seguimos ganando los creyentes aún con el problema del mal, pastoralmente tratado. ¿Questions? ¿Any questions? Ok, entonces quiere decir que no entendieron nada. Ok, pues suspendemos discipulado hasta enero para seguir con las cartas y ya expliqué la dinámica. Siguientes domingos, reunión 11:30 para cultos navideños de fin de año de mucha bendición. ¿Pregunta? Sí. Pues ya que no vamos a tener pues clases hasta después, hay algo que a mí se me ha presentado muchas veces y que me han comentado. No es generar un sincretismo, pero ¿qué actitud debería de tener, sobre todo el cristiano, el creyente, en el aspecto en que tenemos una solución académica para el problema del mal? ¿Sí? Bueno, de hecho son dos, la probabilística y la logística. Y está la sentimental. ¿Dónde podemos colocar la parte teológica? Es lo que todavía no me queda claro. ¿Pastoral? Okay. No hay otra. Es la manera subordinada de la teología dentro de este misterio, pastoralmente. Entonces, fue todo el sermón con el que concluí. Entonces, realmente, pues dependiendo, ahora sí como dice el dicho, ¿no? Dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? La persona que pues se acerque y tenga la confianza de preguntar sobre esto, dependiendo de esas situaciones como debemos de apoyarlo, contestarlo. Claro. Si ya quiere entrar en un término académico, es literal, tenemos que entrar en esas dos cuestiones. Sí, como reflexión. Ajá. No como experiencia. Okay. Porque en la experiencia lo último que sirve es lo académico. Sí, es cierto. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias.